Muchas gracias, Octavio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo a mi amigo Osvaldo Chacón, que como bien dice, hemos compartido varias veces el foro, y la verdad es que nunca me canso de escucharlo, y yo no sé qué opina él, pero pareciera ser que ya hasta podríamos ensayar algo, porque nos vemos tantas veces tan seguido. Pero la verdad, primero me da mucho gusto y agradezco desde luego la invitación a la universidad, particularmente a la doctora Gabriela Nieto, que hizo el contacto, porque no sé, me gusta mucho venir a platicar en los senos universitarios, porque me parece que ahí es donde también podemos generar un poco de esta cultura de la legalidad, porque quién sabe si entre ustedes haya futuros políticos, integrantes de partidos, alcaldes, no lo sabemos, y la verdad es que la vida da tantas vueltas que es mejor decir de esta forma de beber, ¿no? Me da mucho gusto compartir el foro, ya decía, con Octavio, con Osvaldo, y comentar que el primer foro al cual fui invitado, precisamente estaba Osvaldo Chacón, en aquel entonces como titular, presidente de la Comisión de Fiscalización Electoral, el único órgano que tiene autonomía extrapoder en este país, es decir, que está desvinculado del órgano electoral, que es una de las propuestas que él hace como fortalecimiento de la fiscalización de su libro, el cual me permitió prologar, y que desde luego ya reculó, pero bueno, y que desde luego voy a tomar un poco como base a propósito del tema del día de hoy, que tiene que ver con los temas pendientes de fiscalización. Fíjense que 3 años, 8 meses tengo en la función de fiscalización a partidos políticos, y la verdad es que no acaba uno de aprender, esa es la realidad. Y la otra es que pareciera ser que soy el más grande crítico de esa función, porque estando ahí me doy cuenta de muchas situaciones, unas legales, otras operativas y otras institucionales que quisiera abordar con todos y cada uno de ustedes. Primero, sí me parece relevante poder, a manera de encuadre, establecer cuál es el régimen jurídico de los partidos políticos, porque de ahí viene todo lo demás. Primero, el régimen fiscal de los partidos políticos no está en el Código Fiscal de la Federación, está en el Código Electoral, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Legales, y dice que solamente están obligados al pago de las retenciones y de los actos accidentales quienes son especialistas en fiscal, aquí en la Facultad de Derecho, o quienes nos estén acompañando de la vecina Facultad de Contaduría. Saben que los actos accidentales son los que se tienen con terceros, a los cuales está obligado el partido político a retener impuesto sobre la renta y impuesto al valor agregado, y enterarlo, porque ese dinero no es suyo. Solamente es un sujeto obligado de esos impuestos, es decir, no genera, al ser no lucrativo, pues en principio, ¿verdad?, no debiera tener base para el pago de los impuestos. En fin, a propósito de la recientemente publicada modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre con relación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los partidos políticos, al ser entes de interés público y recibir el 80% de sus recursos del presupuesto federal, increíblemente no son sujetos de la ley. Ellos, al ser entes de interés público, el interés público los excluye de la ley y no son sujetos obligados de la misma. Es decir, que no están obligados, por lo menos legalmente hablando, a ejercer sus recursos en términos de las 3 Es. ¿Cuáles son esas 3 Es? Economía, eficiencia y eficacia. No están obligados en términos de ley. Sí tienen fines constitucionales, tienen que servir como un filtro, ¿sí?, para poder, para que los ciudadanos pasen por ese filtro y lleguen los mejores a ejercer el poder. Esos son, digamos, los fines constitucionales, así de manera muy general. Pero, como ven, tampoco están obligados. ¿Qué sucedería si la ley los obligara a la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Tendrían que aplicar ley de adquisiciones, ley de obras, tendrían que tomar en cuenta el manual de austeridad y disciplina presupuestaria, entre otras cosas. Pero vamos más allá. Ya hablamos del aspecto tributario. Si una persona jurídica, una persona moral, no paga sus impuestos, la autoridad hace la determinación al sujeto obligado, a la persona moral, y si no hay forma de cobrar, se va contra el representante legal, en principio. Si el representante legal no puede pagar,
se va por la vía de un procedimiento de responsabilidad solidaria con los socios o accionistas hasta por el monto y proporción de sus aportaciones. En los partidos no sucede eso. En el caso de la liquidación del Partido Socialdemócrata, lo que sucedió es que, pues, resulta que los integrantes del partido, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, no son responsables solidarios de las decisiones que tomaron, y si se deben impuestos, si se debe a terceros, ahí termina el tema. Ya después valdrá la pena hacer un foro sobre liquidación de partidos políticos para que podamos abundar al respecto. No es el propósito, solamente quiero ilustrar. En un juicio laboral, resulta que cuando recaen laudos, si el partido político ya no existe, el patrón sustituto es el IFE, como si el IFE fuera el papá del partido. Una cosa absurda, ¿no les parece? No hay responsabilidad solidaria. Entonces, todo esto, lo que trata de ilustrar en principio, es en qué régimen se han colocado los propios partidos políticos en el diseño de sus leyes. Y qué se puede esperar cuando están reformulando modelos o leyes para fiscalizarlos. Por ahí empezaré. A propósito de la reforma electoral del 2007, que ya la verdad hablarla en el 2012 ya da flojera, ¿no? Cuando yo llegué de la reforma electoral del 2007, y yo estaba en el 2009, y así cada año hablamos de la reforma electoral del 2007, ya, se acabó eso nuevo, ya no existe. Sí hubo una evolución importante. Hay que recordar que en 1996 surge la primera figura de obligación por parte de los partidos políticos para entregar informes, y como consecuencia de ello, desde luego, de la autoridad para ejercer facultades. Entonces ahí aparecen dos figuras, sujeto activo y sujeto pasivo, la autoridad y el partido político, y el objeto pues son los recursos, en dinero o en especie, públicos o privados. Ya mi amigo Osvaldo ya hizo una referencia con relación al financiamiento mixto que prevalece en el país, y ya también dio a conocer los motivos por cual es mayoritariamente público. En fin, que en aquel entonces había que preparar a una instancia que se dedicaba a organizar elecciones, pues para fiscalizar a partidos políticos. Y desde entonces, pues sí, desde luego, como son actos de molestia, a confrontar al partido político con la autoridad electoral en temas que no tenían que ver con la organización de las elecciones. Que sí son adjetivos, porque al final del día el uso del dinero es durante las elecciones o sin elecciones. Aunque en este país siempre tenemos elecciones, todos los años hay elecciones, algunas son concurrentes con la federal, otras no, vamos casi por tercios en las elecciones, pero bueno, en aquel entonces había que preparar, decía, a un grupo de personas que, sin ser especialistas en materia electoral, sí tuvieran conocimientos de auditoría, pero desde aquel entonces estaban involucrados en las decisiones para fiscalizar, para ordenar procedimientos, los señores consejeros electorales, a través de una comisión que presidía un consejero y era acompañado por otros dos, que, sin desestimar los esfuerzos y trabajos que hicieron todas las comisiones desde su creación hasta la reforma del 2007, me parece que sí adolecían de la capacidad técnica para poder desarrollar procedimientos acordes a las áreas de riesgo. Algo muy importante que surge luego de la reforma es, más bien, de los escándalos Pemex Gate y Amigos de Fox, es la necesidad de avanzar de un área que revisaba los informes y la documentación soporte a un área que investigara operaciones, porque lo que reveló el modelo que tenía el IFE hasta antes del 2007 era que solamente alcanzaba la fiscalización a revisar la documentación que venía acompañando el informe. Y ustedes se podrán imaginar, digo, no hay que ser tan inocente, que un partido político no iba a poner en un renglón: oye, es que mira, me financié indebidamente, me financié de una empresa de carácter mercantil, oye, a propósito, rebasé topes. Pues obvio, no lo hacía y no lo hace. Hoy probablemente no lo hace porque se les olvida, ¿verdad? No porque tengan una mala fe. Lo que sucede es, también hay que decir, que los partidos políticos nacionales tienen dos grandes condiciones. Primero, cobertura. Tienen delegaciones en cada municipio, tienen delegaciones en cada entidad. En términos estrictos, en un proceso electoral, son 333 unidades de gasto. Consolidar esa información, como comprenderán, no es nada sencillo. Y otra, dispersión. Hay una cantidad de personas afiliadas o no al partido político que en el proceso electoral, como las reglas cambian, como era Big Brother,
no tienen control central de los recursos. No los estoy excusando, solamente estoy encuadrando el modelo operativo administrativo financiero de un partido político para que comprendan su complejidad. Y si a eso le añadimos que tienen un débil control interno, pues esa debilidad en el control interno lo que propicia es que haya muchos errores o muchos fraudes. Y la capacidad que tenga el partido político o la autoridad para identificar cuándo se trata de un fraude a la ley y cuándo de un error de operación, pues es muy complejo. Y de ahí que la reforma electoral viene a darle a la unidad de fiscal, al Instituto Federal Electoral, primero, una instancia autónoma con autonomía de gestión y operativa, que no es una autonomía extrapoder, sino una autonomía de relevancia constitucional, que le alcanza sí para ordenar sus propios actos, para no pedir permiso, consejo de los consejeros electorales, que vaya, sí los escuchamos, pero no son vinculantes sus opiniones, y poder desarrollar una actividad profesionalizante con miras a obtener información a través de los actos de comprobación, a través de las investigaciones, de operaciones que no vienen en los informes. Y para eso, ya Osvaldo en su libro, que además lo recomiendo mucho, establece algunos temas pendientes que voy a enunciar de manera muy rápida y que me voy a detener solamente en algunos. Decía, ¿cómo fortalecemos la fiscalización? ¿En qué año publicaste ese libro? En el 2011. Pareciera ser que sí le puse atención, además de que le hice el prólogo, sí le puse atención y la simplemente fortalecer la investigación del gasto. ¿A través de qué? De una serie de actividades que le permitiera a la autoridad obtener evidencia antes de la presentación del informe. Y él decía, hay que pedir informes preliminares, hay que incentivar las denuncias, hay que hacer verificaciones in situ, hay que hacer monitoreos. Todo eso lo hizo la autoridad. Hicimos verificaciones en campo, hicimos monitoreos espectaculares, que a propósito es el primer rubro de gasto luego de que le quitaron a los partidos políticos la posibilidad de contratar tiempos de radio y televisión. Entonces el siguiente rubro de gasto visible pues son los espectaculares, panorámicos, vallas, etcétera. Hicimos verificaciones en campo, 174 actos de campaña de presidenciables, actos masivos, los más importantes, donde metían un montón de personas. Ahí estuvo la autoridad obteniendo evidencia. Incentivamos las denuncias, 284 llegaron luego del 1 de diciembre. Si eso no es incentivar las denuncias, no lo sé. Informes preliminares, por ley está el informe preliminar, y además el Consejo General, a propósito de una solicitud del Partido de la Revolución Democrática para hacer una fiscalización expedita, hizo un recorte de tiempos, porque si los partidos políticos perdían, que la autoridad se pronunciara inmediatamente antes de la calificación de la elección, para que pudiera en todo caso establecer si había violado o no violado la ley Enrique Peña Nieto. Sí, nada más que lo que no decían los partidos políticos es que ellos tenían la obligación de presentar el informe a más tardar el 8 de octubre, y ese a más tardar también brindaba la posibilidad de que el partido político presentara su informe el día 5 de julio, y no lo hicieron. Pues esas son condiciones que no se dicen, pero sí son importantes. Luego tiene otro rubro el libro que es muy interesante, dice acreditación del gasto invisible, no del hombre invisible, del gasto invisible. ¿Cuál es ese gasto? El que no se reporta, ¿sí? ¿Por qué? Porque como hay un tope, lo que buscan los partidos políticos, algunos, no todos, algunos, es subvaluar el gasto, es decir, reportarlo por abajo del monto real, o bien no reportarlo. Esa es una conducta de evasión o de simulación. Y lo que él decía, bueno, a ver, hagamos una concatenación de indicios con presunciones, es decir, yo tengo un elemento indiciario, hago la investigación y entonces presumo que existe tal situación, y en el caso que es así, esa parte si yo no comparto, es si yo reviso un universo de 100 y detecto que en esos 100 hay 20 errores, pues quiere decir que si hubiera 500 habría 100, que hago una proyección. Esa parte si no la comparto, no sé si en esa también recule o no, pero sí me parece que una autoridad tiene que hacer determinaciones, no presunciones, porque en función de ello genera efectos vinculantes, ya sea en sanciones pecuniarias o incluso, como lo establece el propio Código Electoral, en la pérdida del registro del partido político. Y más adelante voy a decir por qué hice ese énfasis. Decía, mejor valoración de la prueba testimonial. Nosotros no hacemos
no solicitamos testimoniales directamente a los sujetos investigados. Hacemos oficios de requerimiento y a través de oficio nos contesta. Eso tiene sus limitaciones porque es un cartabón, es decir, prácticamente te limitas a contestar lo que la autoridad dice. Y si estás en un escenario de que yo no le digo a la autoridad más allá de lo que no me pregunte, que es muy normal, no solamente en la electoral, en cualquiera sucede, pues ya se podrán imaginar. Y después tiene otro rubro que dice condiciones de eficacia, determinación de costos. Eso es bien importante, porque el partido político te puede decir que una barda cuesta $1, aunque cuando presenta una denuncia te diga que el del otro cuesta 20,000 pesos, cuando el suyo, en Chiapas por cierto, tierra de mi amigo, el partido político, sus bardas las reportó a peso. Sí, ya no estabas tú, pero así fue. Quien te secundó me mandó a preguntar que cuánto valía una barda ya según yo. Bueno, pues según yo tengo cotizaciones. Luego entonces, el tema es, hay que hacer una evaluación objetiva y ahí nos auxiliamos de las normas de información financiera en algo que se denomina valor razonable, valor de mercado, valor residual, valor de reposición, valor de deterioro, un montón de cosas, de valores que solamente los contadores entienden. Y a veces ni ellos, ¿eh? Y luego, habla de multas creíbles y oportunas, ¿sí? Y separar funciones de la fiscalización, que ya recuerden, entonces ya no hay, ¿no? En fin, que lo que les quiero decir, ya nada más me quedan 5 minutos, es lo siguiente. Todo eso lo hizo la autoridad electoral, todo. Y aún así, hay muchos temas pendientes y la percepción que tiene la sociedad del trabajo de fiscalización es que es ineficiente, porque no es oportuno y porque además es opaz. Y ahí coincido absolutamente. Y no es que juegue yo para la tribuna, porque podrán decir, pues sí, claro, pues si no, se me vienen encima. No, de ninguna forma. Primero, me parece un profundo error que una vez que los partidos políticos presentan su informe, aunque sea el 8 de octubre, primero que sea el 8 de octubre, tendría que ser 15 días después de la elección, punto. Pero me parece un profundo error que tenga que ser reservado. La rendición de cuentas es útil cuando es abierta. Ya lo dice Guillermo O'Donnell, lo decía, pues ya se murió, ya va a ser un año. Que la rendición de cuentas horizontal permite que se socialice esa información. Si el informe del candidato o candidata que ustedes quieran es público desde el día 1 y se van a la lista de militantes que aportaron, en una de esas se llevan la sorpresa y hasta está mi amigo Osvaldo Chacón en alguno de los partidos, o Luis Octavio, o yo. Y entonces tienes la posibilidad de consultar y decir, hey, yo no hice esa aportación, y contribuyes a la fiscalización. Entre otras cosas, proveedores, acreedores, simpatizantes que aportan, militantes que aportan, prestadores de servicios, que digan, el informe que está publicado, que es público y que tengo acceso y que tengo detalle de esa información, es incorrecto en tal rubro. Y entonces socializas la fiscalización. No renuncias como autoridad a hacer esa función, pero socializas la fiscalización. Segundo, una vez que es público, la autoridad ejerce sus facultades de comprobación. Eso sí, no tiene por qué revelar cuáles son sus procedimientos. Se les van al monte los candidatos, si le avisas. Pero lo que sí es que cuando termina la fiscalización, que tiene que ser más oportuna, tú puedas decir lo que presento. Me decía que tenía 5 minutos, ya no me quedan 2. Lo que dijo el candidato A, hay 3 posibilidades, ¿no? Es incorrecto, miente, falta la verdad, y aquí están las evidencias. 2, es parcialmente correcto. O 3, verdaderamente dice la verdad. Y creo que ahí tenemos la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan, si no en esa elección, en la siguiente, un voto útil, un voto razonable, o razonado, un voto de castigo, y ya no es solamente la imposición de una multa, que hasta el día de hoy no tiene efectos vinculantes a la elección. Si después de revisar los informes de gastos de campaña que tendremos de la presidencial, tenemos que presentarlo el 30 de enero, el Consejo General aprueba la resolución en la que diga si hubo o no violaciones a la ley, lo más que podrá haber es una multa al partido político. Por eso los partidos políticos no pagan impuestos, no enteran sus retenciones,
se desentienden de los laudos cuando ya no existen. Habrá que ver sobre qué ronda una futura reforma electoral en materia de fiscalización, porque hoy todos los reflectores están puestos en la autoridad, como si la autoridad hiciera las leyes. Sí, desde luego, tiene una responsabilidad muy alta, sí, no lo niego, pero sí requerimos instrumentos legales mucho más sociables, mucho más horizontales, menos verticales, en la que podamos compartir información desde el día 1. Con esto cierro mi primera intervención, gracias.